Dios les bendiga, bienvenidos al área de biología en la unidad 2. Estamos en la unidad 2, el tema de esta unidad es el ciclo celular. ¿Y qué se despliega en esta unidad? Fases del ciclo celular, salida del ciclo celular, cuánto tiempo dura el ciclo celular, fases de la meiosis, cómo la meiosis mezcla y empareja genes. El ciclo celular. ¿Alguna vez has visto una oruga, una mariposa? ¿Mm? ¿Has visto tú una oruga, una mariposa? ¿Cómo esa oruguita se convierte en una hermosa y bella mariposa? Sí, es así. Probablemente está familiarizado con la idea de un ciclo vital. Las mariposas pasan por algunas transiciones del ciclo vital bastante espectaculares. De algo que parece un gusano se convierte en una pupa y finalmente una gloriosa criatura que flota por el aire. El ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula, es decir, es la serie de etapas de crecimiento. Es este desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento, su formación, división de una célula madre y su reproducción en su división de nuevas células hijas. El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar a una célula durante el crecimiento y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Una vez terminada la etapa de interfase, la célula entre la mitosis, completa su división. Las células resultantes, llamadas células hijas, empiezan sus respectivas etapas de interfase y empiezan así una nueva serie de ciclos celulares. ¿Mm? Que vamos a ver cómo estas fases van de este ciclo, desde una fase 1, una subdivisión de una fase 0, una fase S hasta una fase G2. ¿No? Las fases del ciclo celular. Para dividirse una célula debe completarse varias etapas de interfaces. Debe crecer, copiar su material genético, o sea, su ADN, y dividirse físicamente en dos células hijas. El ciclo celular es el ciclo y uno camina lineal. Por al final de cada ronda, las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto otra vez desde el inicio. En las células eucariotes o células con núcleo, las etapas de las células se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase mitotética. M. Durante la interfase, la célula crece y hace una copia de ADN, mientras que durante la fase mitotética M, la célula separa su ADN. Mire, aquí separa en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos nuevas células. Entonces vemos que en la interfase copia, ¿no? Esta célula se copia, es una copia de ADN, ¿no? Para crecer. Mientras que en la mitotética justamente separa el ADN. Al separarse el ADN en dos grupos, hace esta división del citoplasma para formar dos nuevas células. Se forman dos. La interfase dice que justamente entre el ciclo celular se forman células por división de la célula madre. La preparación de esta división procede en tres fases, como explicaba antes, ¿no? La fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Qué es la fase G1? La fase G1 justamente también es llamada intervalo, la cual crece físicamente, copia los órganos, los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en esta etapa posteriores. Cambio, la fase S es la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamado centrosoma
ayudando a separar el ADN durante la fase M. La fase G2, la célula crece mucho más, hace que las proteínas y los organelos comienzan a reorganizar sus contenidos de una preparación de la mitosis. Esta fase G2 termina cuando la mitosis comienza. La fase G1, fase GS y fase G2 se conocen en conjunto como una interfase. ¿Qué podemos ver en la ilustración, no? Una interfase en la que el prefijo inter significa entre, lo que refleja que la interfase ocurre una fase mitótica M. Y la siguiente imagen del ciclo celular, la interfase está compuesta por la fase G1, crecimiento celular, seguido de la fase S, síntesis de ADN, seguido de la fase G2, justamente, que es el crecimiento celular. Al final de las interfases viene la fase mitótica, que se compone de mitosis y citocinesis y conduce a una formación de dos células hijas. La mitosis crece a lo de la citocinesis, aunque típicamente los dos procesos se suponen un poco, ¿no? Estos se superponen ambos, ¿no? Y vemos aquí, desde el inicio del ciclo, desde una G1 y luego una división que vendrá una G2, que ya hablaremos, a una fase S, que es la duplicación del ADN, con una fase luego, vemos la G2, que justamente comienza a prepararse para una división de cromosomas al comienzo de condensarse, ¿no? Y hasta que llega esta división de separarse. Ya no es una sola, sino que ahora son dos. La fase M. Durante la fase mitótica M, la célula divide su ADN, duplicando su citoplasma para hacer dos nuevas células. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división de la mitosis y la citocinesis. Esta mitosis de ADN es nuclear en la célula, que conduce a los cromosomas divisibles y separados por el uso mitótico. Es una estructura especializada de microtúbulos, que esta mitosis ocurre en 4 etapas. La profase, en etapa temprana, la metafase, la anafase y la telofase, que pueden comprender más sobre estas etapas, tanto observando el video de la mitosis. La citoginesis nos dice que es la célula que divide justamente, divide dos células. Esta citocinesis generalmente comienza apenas termina la sinosis, como en pequeña superposición. Es importante notar que la sinocinesis justamente es de una forma diferente a las células animal como la célula vegetal. La citogenesis en células animales y vegetales, como vemos en la ilustración, tanto el animal como la célula vegetal, tiene surcos de divisiones y anillos de contráctil, entre que la vegetal tiene placas celulares, ¿no? Y justamente las vesículas del Golgi. En una célula animal, un anillo contráctil de fibras, justamente citoesqueléticas, se forma en el centro de la célula. O sea, está central. Se contrae adentro, lo que produce justamente una hendidura llamado surco de división. Finalmente, el anillo de contráctil parte de la célula madre en dos, o sea, la divide. Al dividirse ya se producen dos células hijas. En cambio, en la célula vegetal, las vesículas derivadas del aparato de Golgi se mueven al centro de la célula, donde se profunde justamente para formar una estructura llamada placa celular. La placa celular se expande hacia afuera y se conecta con las paredes.
Cada una de estas paredes laterales, al conectarse con las paredes laterales, hace una división de la célula madre también para hacer dos. Entonces, vemos la diferencia, como entre la célula animal y la célula vegetal, en la subdivisión de ambas es diferente. La una tiene un surco principal y luego del surco hace que este anillo, al convertirse en un anillo entre las paredes, hace una división de dos. Mientras que en la vegetal está la placa celular, ¿no? Esta placa celular que ya hace la división, pero a través de las vesículas de Golgi. En los animales, la división celular ocurre cuando una banda de fibras citoesquelética llamada anillo contráctil se contrae hacia adentro y separa la célula en dos, como les decía, ¿no? Este proceso llamado citocinesis contractil, ¿no? Esta hendidura hace una producción de anillos y hace una separación en dos. Estas pueden ser justamente dos partes, tanto relativas suaves o blandas. Como decíamos, en la vegetal el cambio es muy distinto, ¿no? Esta célula animal, entre las más rígidas que la célula animal, están rodeadas por una pared celular rígida y tiene alta presión interna. Estas células vegetales se dividen en dos, construidas una nueva estructura dentro de cada célula. Esta estructura conocida como placa celular, donde contrae la membrana plástica y componente de la pared celular, que llevan justamente a cada uno de ellos a poderse contraer dos células. ¿Cuál es la salida del ciclo celular? La salida del ciclo celular, bueno, comienza desde la interfase, ¿no? ¿Qué pasa con estas dos células hijas producidas? ¿Rondan del ciclo celular? ¿Qué pasará con esto? Esto depende de que cada tipo de células, algunos tipos de células, se dividen rápidamente y hace que estos casos, las hijas, puedan sufrir inmediatamente otra ronda de división, ¿no? Por ejemplo, muchas células en los embriones tempranos se dividen rápidamente igual a las células como las de tumor, como vemos justamente cuando son los tumores, que hay una raíz y de ver esta raíz comienzan a reproducirse mucho más, hasta los quistes, así mismo como nos dicen los tumores. Quistes comienzan a salir uno tras otro, pero a medida que va extrayéndose uno, puede expandirse mucho más. Así son las células en la reproducción. Otros tipos de células se dividen lentamente o simplemente no lo hacen. Estas células pueden salir desde la fase G1 y entran en un estado de reposo llamado fase 0. Ya decimos de la G1 hay una subdivisión llamada fase G0. En la G0, una célula no se está preparando activamente para una división, solo está llevando a cabo su trabajo. Por ejemplo, podría conducir señales como una neurona, como la del siguiente dibujo. Vemos las neuronas, ¿no? O almacenar los carbohidratos en una célula del hígado. La GO2 es un estado permanente para algunas células, mientras que otras pueden reincidir la división si reciben las señales correctas. Entonces, si no recibe, dice que la CO2 es la que se mantiene, la GO2 es la que se mantiene, no hace una subdivisión, es la que mantiene al poder justamente conducir señales. Si estas reciben señales, como nos decía, si se reciben señales, hace que se haga una subdivisión. ¿Cuánto tiempo dura un ciclo celular? La duración de un ciclo celular va a variar en diferentes células, ¿no? Tanto en las células humanas pueden estar entre 24 horas para ser divisibles, pero en las células mamíferas el ciclo es más rápido. Se reproducen justamente porque como recubren cada uno de los intestinos pueden terminar un ciclo de 9 a 10 horas cuando crecen en medios de cultivos. Cambian las distintas células dividen su tiempo entre fases de ciclos celulares de distintas maneras. Como veíamos, la humana no es la misma que la animal. La humana demora 24 horas en dividirse una célula, mientras que en el animal de 9 a 10 horas. La mitosis.
La mitosis se utiliza para casi todas las necesidades de división celular del cuerpo. El objetivo es producir justamente células hijas que sean genéticamente producidas por idénticas a su madre a través de los cromosomas, ya sean más o menos. La meiosis, por otra parte, solo se utiliza con un propósito en el cuerpo humano, la producción de gametos o células sexuales, es decir, espermatozoides y óvulos. Su objetivo es hacer células hijas en los seres humanos. Las células haploides, justamente, producidas por meiosis, son espermatozoides. Y los óvulos, cuando estos espermatozoides o óvulos se unen, fecundan, ¿no? Justamente fecundando sus dos juegos haploides, de los cuales se combinan para formar justamente algo completo, un geneto nuevo, un genoma nuevo, como vemos la mitosis, una profase, anafase, metafase, telofase. Estas son las partes que ya continuaremos viendo. Entre las fases de la meiosis, nos dice que en muchas formas la meiosis es muy similar a la mitosis. La célula tiene una tarea más compleja. Al igual que la mitosis, necesita separar las cromátidas humanas. Las dos mitades de cromosomas duplicadas, pero también deben separar los cromosomas. Justamente homólogos, los pares de cromosomas similares, pero no idénticos, que un organismo recibe en sus dos padres. El objetivo se logra que la meiosis, mediante un proceso de división de dos etapas llamada meiosis y la llamada meiosis 2, ¿no? La meiosis 2, justamente, puesta que cada división de estas células ocurre dos veces. Durante la meiosis, una célula inicial puede producir 4 gametos, o sea, 4 espermatozoides o ovos. Cada una se divide justamente, como decía, en 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La meiosis 1, como decíamos que se dividía en dos, la meiosis 1, antes de entrar a la célula crece durante una fase, que es la fase G1, donde copia todos los cromosomas. Durante la fase GS se prepara para la división durante la fase G2. Durante la profase 1, justamente comienzan a aparecer diferentes mitosis. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente, que se mantenga justamente en parejas homólogas, de modo que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todo su lado, ¿no? Cambio el ADN, se rompe en el mismo lugar en cada homólogo, en este caso entre dos genes B y C, y se reconectan en un patrón entrecruzados, de modo que los homólogos intercambian partes de su ADN. Como vemos aquí la meiosis, la meiosis justamente 1 tiene una profase, la metafase, anafase 1, telofase 1 y la citogénesis, ¿no? La imagen de encruzamiento nos dice que dos cromosomas homólogos contienen diferentes versiones entre genes. Uno tiene dos versiones, A, B y C, mientras que el otro tiene versiones A y B, C menores. Ocurre un evento entre cruzamiento en que los dos cromátidas, una de cada homólogo, intercambian fragmentos de los genes C superior y C inferior. Ahora, cada homólogo tiene dos cromátidas similares. Una tiene ABC, cromátidas mayores, y otra ABC menores entre cromátidas. Este proceso donde los cromosomas homólogos intercambian partes se llaman entrecruzamientos. Es por ayuda de las estructuras de proteínas llamadas complejos sinatonémicos, que mantiene juntos a los homólogos. Los cromosomas en realidad estarían colocados encima de otro, uno encima de otro, como en la imagen siguiente. Vemos complejo, los sinatonémicos,
Aquí vemos un homólogo, uno tras de otro. Cromátidas hermanas, ¿no? En ellas vemos entre cruzamientos, solamente se muestra uno junto al otro en la imagen que vemos, que esto facilita ver el intercambio de material genético. Esta imagen de dos cromosomas homólogos nos coloca una enzima manteniendo unidos por complejos citotonémicos. Esta estructura, forma de cruz, donde los homólogos están conectados el uno con el otro, después que el complejo sinactonémico se descompone. Así que cada homólogo necesita por lo menos uno. Después del encruzamiento de estos dos homólogos que teníamos, el uso comienza a captar los cromosomas y a moverse hacia el centro de la célula, las placas metafasis. Esto se puede parecer justamente a la mitosis, pero hay una diferencia. Cada cromosoma se une en microtúbulos de solo uno de los polos de uso y los dos homólogos de un par de uno a microtúbulos de polos opuestos. Por lo tanto, durante la metafase 1 son los pares homólogos, no los cromosomas individuales, son homólogos, lo que se alinea en la placa metafásica para la separación. Esto ocurre entre el entrecruzamiento, para cada uno sea homólogo. Los puntos donde suceden los entrecruzamientos son más o menos al azar. Son más o menos, decíamos al azar, lo que conduce a la formación de cromosomas nuevos, remezclados, con combinaciones únicas. Los cromosomas homólogos se emparejan. Al emparejarse, como vemos aquí, esta interfase de emparejarse ambos, ya, cromosomas homólogos, hace un núcleo de un hijo. Esta metafase 1, los pares homólogos se alinean en la placa metafásica. Y la anafase 1, los homólogos se separan a extremos opuestos de la célula. Las cromátidas hermanas permanecen juntas. En la telofase 1, las células recién formadas son haploides, o sea, igual 2, ¿no? Cada cromosoma tiene todavía dos cromátidas hermanas, pero las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas entre sí, son diferentes. Cuando los pares homólogos se alinean en placas metafásicas, la orientación de cada par es al azar, pero al orientarse podrían igualmente ser inversas, de modo que ambos cromosomas púrpuras entrarán juntos a la célula. Esto permite que la formación de gametos son diferentes grupos de homólogos. En la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma, sin embargo, permanecen unidas una con otra para poder separarse. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve justamente en forma de cromosoma y se descompone. Aunque en otros se omite este paso, puesto que las células pronto experimentan otra ronda de división, ¿no? La citonesis, por lo general, se propone en sí mismo que el tiempo de la telofase 1 en formar nuevas hijas haploides. Vemos ya la meiosis 2. Acabamos de ver la meiosis 1. En la meiosis 2 dice que las células se mueven de la meiosis 1 a la meiosis 2, sin copiar ADN. Aquí no se copian ADN. La meiosis 2 es un proceso más corto y simple que la meiosis 1. Y podrían resultarse útil pensar que tanto en la meiosis 2 como en la meiosis para las células haploides, las células pueden entrar desde la meiosis 2, son aquellas creadas justamente en la madre. Estas células son haploides
tienen un cromosoma de cada homólogo, sus cromosomas todavía están formados por dos cromátidas hermanas. La meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan y producen células con cromosomas no duplicados. Esta fase de la meiosis 2, como profase 2, los cromosomas se condensan. En la metafase 2, los cromosomas se alinean a la placa metafásica. En la anafase 2, los cromátidas hermanas se separan en extremo opuesto de la célula. En la telofase 2, los gametos recién formados son haploides y cada cromosoma tiene solo una cromática. Durante esta profase 2, los cromosomas se condensan y su envoltura nuclear se rompe si es necesario. Durante esta profase 2, dice que al ser necesario, este núcleo llega a romperse. En la metafase 2, cambio, los cromosomas se alinean. Hay una alineación individual, ¿no? A lo largo de cada placa metafásica. En la fase 2, las cromátidas hermanas se separan y arrastran hacia los polos opuestos de la célula. En la telofase 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas. Y una vez que se forman alrededor, estos cromosomas se descomponen. La citocinesis se divide los juegos de cromosomas en nuevas células. Entonces, hay unas nuevas células que se forman a través del producto final de la meiosis. ¿Cómo la meiosis mezcla y empareja genes? ¿Cómo se llegan a emparejar? Para tener una subdivisión. Los gametos producidos en la meiosis son todos haploides, pero no son genéticamente idénticos. Decíamos que son diferentes. Cada gameto tiene una muestra única de material genético presente en la célula inicial. Pues resulta que muchos más tipos de gametos potenciales que son los 4 mostrados en el diagrama, ¿no? Incluso para una célula solo son 4 cromosomas. Los entrecruzamientos. Los puntos donde los homólogos se cruzan, se intercambian materia genética, se eligen justamente más o menos al azar, diferentes de cada célula que experimentan meiosis. Si la meiosis ocurre mucho más, como en los humanos, entrecruzamiento sucederá mucho más. ¿Cómo la orientación al azar de los pares homólogos se puede formar? La orientación al azar de los pares homólogos en la metafase 1 permite que la producción de gametos con mucho más mezclas diferentes de cromosomas homólogos. En una célula humana, la orientación aleatoria de los pares homólogos por sí solo permite una posibilidad de más de 8 millones de gametos distintos, ¿no? Cómo este cromosoma homólogo llega a duplicarse, ¿no? Desde una sinapsis hasta un entrecruzamiento de distintos. Las cromátidas hermanas o cromátidas no hermanas que llegan a las quimiasis, dice, ¿cómo se obtiene este número, no? Cuando además agregamos a este encruzamiento cada uno de estos gametos genéticamente diferentes, cualquier otra persona, cualquier otra forma se puede formar efectivamente infinita. Puede duplicarse, puede llegar a muchos más. Muchísimas gracias, que el Señor Jesús me los bendiga. Éxitos en su vida.